He vivido tantos años con miedo que ya no sé quién soy sin él. Vamos correteando por la vida creyendo que somos nosotros mismos y que nuestra vida la estamos dirigiendo nosotros. Pero como la película del show de Truman, todo es una mentira. Cuando vivimos desde el miedo, inconscientemente lo que estamos haciendo es vivir desde el ego, desde el personaje que hemos construido en base a ese mismo miedo. Y ese mismo miedo es la ilusión que me impide ver la realidad de la vida, que me impide conectar con quién soy realmente y con lo que es el mundo, siendo yo uno con ese mundo. De alguna manera, el miedo se instala en mí, en mi propio sistema nervioso, y ejecuta un programa que está basado en ese mismo miedo, en el que el ego entra en juego y en vez de vivir yo la vida que deseo, en vez de ser yo quien soy, creo que soy otra entidad, otro personaje que se siente separado del mundo y que cree que ha de complacer, que ha de adaptarse a lo que le rodea para poder sobrevivir, dado que su fin último es la supervivencia y el protegerse de un mundo hostil que constantemente la amenaza. Cuando me di cuenta de esto y cuando nos damos cuenta mis pacientes y yo en terapia de cómo el miedo se instala en nuestra psique, en nuestro inconsciente y empieza a ejecutar todo tipo de programas, nos damos cuenta de que nunca hemos vivido de verdad. Pero este es el primer paso para transformar esa realidad, o mejor dicho, disolver la falsa ilusión de lo que es la realidad, de lo que es la vida, para que pueda emerger y pueda ser visible tras quitar esa capa, ese velo que me impedía conectar con la realidad de la vida. Pues es justamente ahí cuando yo puedo empezar a traspasar esas capas, esos velos, esas ilusiones, como dicen los budistas, los velos de la ilusión, de Maya, o como diferentes filosofías llaman, ¿no? Puedo atravesar esa sombra para empezar a vivir la vida que merezco, que es la vida basada en el amor y en la unión y en la conexión conmigo y con el resto de seres que conformamos la unidad de lo que es la vida en sí misma. El miedo se empezó a apoderar de mí desde que nací. Desde que nací ya empecé o incluso antes de nacer, pude percibir, oler, sentir el miedo del mundo en el que yo iba a llegar, ¿no? Entonces ese miedo me va acompañando toda mi vida, de tal manera que todas las decisiones conscientes o inconscientes, todos los pasos que voy dando, toda esa identidad de quien yo creo que soy, empieza a ser construida en base al miedo. Porque cuando no hay nada que proteger, cuando no hay un mundo hostil, cuando no hay un miedo que esté moviendo los hilos, yo no necesito controlar, no necesito tratar de llegar a, no necesito nada porque ya lo tengo todo. Y el miedo se empieza a disolver. Esto es una conclusión a la que no se llega a través de la propia mente, ya dado que nuestra mente está contaminada por ese miedo, por lo tanto el poder ver esa realidad tal y como es nos es muy complicado, a menos que empecemos a trabajar con lo que es el sentir y ese sentimiento de seguridad y de amor que despierta cuando
mi mente empieza a conectar con otras ideas. Lo más importante de esto es que tú puedas observar cómo el miedo se ha ido metiendo por todas esas ranuras, esos huecos, esos entresijos de tu vida y cómo ha ido calando, 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 gota a gota, hasta que ha llegado a inundar todo tu sistema de pensamiento, todas tus formas aprendidas de relacionarte contigo, todas tus formas aprendidas de relacionarte con las personas que te rodean y con el mundo en que vives. Y cómo todas las cosas que tú interpretas de la realidad son proyecciones de ese miedo. Es como si nuestra mente fuese un gran proyector, como en un cine. Tienes el proyector, luego tienes la pantalla y estás viendo la película, ¿no? Entonces, cuando yo estoy observando la película de mi vida, observando a los demás, cómo transcurre el tiempo, las situaciones, cómo me relaciono con los demás, empiezo a observar esa pantalla y cuando el miedo me tiene atrapada de alguna forma, creo que lo que está ocurriendo en esa pantalla, lo que yo puedo observar desde ahí, no tiene nada que ver conmigo, dado que yo soy un ser separado y todo lo que me está ocurriendo a mí, dado que yo soy una víctima de las circunstancias que acontecen en la vida misma y a veces van a ser favorecedoras para mí y otras tantas no lo serán. Entonces, según el discurrir de la vida, pues yo iré recibiendo abrazos o golpes y me iré sintiendo mejor o peor en función de esas circunstancias. Sin embargo, cuando la ilusión del miedo empieza a disolverse, yo puedo observar que aquello que veo reflejado en lo externo, en gran parte es una proyección mía de mi propia psique y que lo que yo voy proyectando desde mi interior hacia afuera me es devuelto como si fuese un espejo. Cuando yo me pongo en un espejo y estoy viendo la imagen que se ve ahí, puedo pensar que esa imagen viene de fuera o puedo observar que es una proyección de lo que tengo dentro. Entonces, si yo tengo resentimientos, ira, juicios contra mí, miedos, inseguridades, cuando me mire al espejo voy a ver ira, miedo, inseguridad, juicio y malestar, ¿no? y todo ese miedo que me está inundando. Sin embargo, cuando yo dentro de mí he cultivado seguridad, amor, compasión, comprensión, empatía, cuando yo me miro al espejo voy a ver amor, seguridad, comprensión, empatía, compasión y todo eso. Esta idea me permite hackear la realidad que vivo de tal manera que si por esa regla de 3 yo lo que estoy haciendo es proyectar en lo exterior lo que hay dentro de mí, puedo cambiar la dimensión de mi mundo interior, puedo cultivar otras cosas y por tanto se proyectarán otras cosas en mi realidad exterior. Por eso es el principal pilar y el objetivo de este canal, de mi propia vida como persona, de mi propia vida como profesional, como psicóloga, es trabajar el mundo interior para poder convivir conmigo misma y como consecuencia con los demás desde esa seguridad y ese amor. El tema está en que yo no puedo acelerar los pasos de la vida ni puedo pretender llegar a ser un ser iluminado y ver todo en amor y paz de un día para otro, sino que para ello he de ir atravesando aquellas capas que han sido puestas, que yo misma he puesto, que yo misma he aceptado como que son mías, para poder llegar a una visión clara. Entonces, este trabajo es el que casi nadie quiere hacer, que es el de trascender y atravesar la sombra, que son esas capas que yo he ido poniendo y que me impiden ver la realidad y que
su sustancia principal es el miedo, la emoción que las está nutriendo, que las está haciendo permanecer tan vívidas, tan reales en mi visión sobre la vida, es el miedo. Entonces, cada capa que yo atraviese, de alguna manera, el miedo me va a atravesar conforme yo atravieso esa capa. ¿Qué es una capa? Pues esto es un concepto abstracto. Aquí te invito a conectar un poco con lo que es el simbolismo. Sería como todas aquellas creencias, vivencias, experiencias, emociones y formas de ver el mundo que yo he aprendido a través del miedo y que están impidiéndome conectar con la realidad que soy y que es en su más pura esencia. Entonces, poco a poco, según la vida me vaya presentando esas oportunidades, yo voy a poder atravesar esas capas y darme cuenta de que efectivamente eran una ilusión. Pero es tan real, puesto que el cuerpo lo vive como real, ese miedo, esa inseguridad, ese sentimiento de que no soy capaz, ese sentimiento de que yo no merezco, ese sentimiento de que los demás me van a juzgar, me van a hacer daño, de que vivimos en un mundo hostil, de que la vida es difícil, de que nadie me escucha, de que yo no soy un ser merecedor de amor, de que he de castigarme y culpabilizarme por todos los errores que cometo y he cometido, etcétera, etcétera. Toda esa información forma parte de la red de información del miedo, de la sombra, que es aquella parte de nosotros, de nuestro inconsciente, que no queremos aceptar y que no estamos dispuestos a atravesar. ¿Por qué nos da miedo? Efectivamente. Entonces, el proceso de despertar de la conciencia a la realidad más genuina y más pura conlleva atravesar el miedo y conlleva atravesar esas sombras que están dentro de mí. Entonces es como si el trabajo fuese ir hacia adentro e ir observando cómo se manifiesta esa sombra en mi vida a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de los comportamientos y a través de las sensaciones que yo puedo experimentar y permitirme atravesarlas, no rechazarlas ni reprimirlas, porque lo que ocurre con la sombra es que lo que normalmente solemos hacer es, como nos da tanto miedo aceptar eso que estamos viendo, observando, o bien huimos o bien luchamos. Entonces, cuando yo huyo de la sombra, porque no me siento capaz de atravesarla, de enfrentarla, de acompañarme a mí en el proceso de atravesar esa sombra, es como meterte por un túnel oscuro donde no sabes qué hay, no sabes si hay salida, si no hay salida, si hay bichos que te van a picar, si hay monstruos, espíritus malignos o vete a saber qué, que te van a hacer daño. Hasta que yo no entro y atravieso ese túnel, no me doy cuenta de que efectivamente no había nada que me pudiese hacer daño y que lo que me estaba haciendo daño era el miedo a atravesar esa sombra, y esa sombra no atravesada, no sanada, donde no ha habido nadie que arroje luz, que la acepte, que la integre y que la pase al lado de la luz, que es la aceptación y el amor. De alguna forma esa sombra está alimentándose de ese miedo mío y está dominando mi vida. Entonces, a partir de aquí, de este vídeo, si no lo has hecho ya, y si lo has hecho, te invito a que continúes haciendo un trabajo de introspección profundo, donde tú puedas conectar contigo y que permitas que emerja toda esa sombra que ha quedado enterrada, estancada y que está como si fuese pudriéndose ahí abajo, y ese hedor, ese olor tan horrible es el que tú estás constantemente oliendo. Sin embargo, si yo me permito bajar ahí a las profundidades, meterme en el fango y dejar que esas sombras se puedan manifestar, que yo la pueda vivir en mi cuerpo,
que pueda como sentirla en su totalidad, me permite darme cuenta de que ese miedo era una ilusión y que esas heridas tan dolorosas solamente pueden ser sanadas si son atendidas. Cuando me di cuenta de que yo no sabía quién era sin el miedo, empecé a trabajar con el miedo mano a mano para llevarme hasta el amor. Y ese amor es el que me permite observar el miedo, que todavía puede emerger, y poder atravesarlo desde la seguridad. Entonces, un punto muy importante para poder hacer este trabajo es tener un anclaje y tener un sostén interno poderoso que te permita atravesar la mayor cantidad de sombra acumulada. Para poder atravesar esa sombra es necesario que yo tenga un sostén interno sólido, firme, fuerte, con buenas raíces que me permitan conectar con la seguridad y el amor que soy y poder atravesar ese miedo, esos miedos, esas creencias limitantes, esas heridas, esas emociones estancadas desde la seguridad interior y de esa conexión con mi alma, con mi yo superior, con la divinidad de lo que somos, con esa fuerza interna, a través del entrenamiento diario de conectar con esa seguridad. Para ello te voy a dejar alguna meditación en la descripción que tengo subida en este canal para conectar con esa seguridad y que puedas efectivamente hacer un trabajo profundo que te invito a hacer acompañada por otra persona que te pueda dar una visión, un terapeuta, psicólogo, y que puedas como ir compartiendo ese proceso, o si lo quieres hacer por tu cuenta también es bienvenido, aunque pueda ser un poquito más complicado el poder darte cuenta de ciertas cosas de ti misma. También está bien que puedas ir haciendo ese trabajo. Y por mi parte, hasta el vídeo de hoy, hasta aquí. Te invito a seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido sobre todo este tema. Y también si quieres hacer un trabajo profundo de autoconocimiento, de aprender a gestionar esas emociones e ir desvinculándote de ese dolor, esa sombra, para conectar con tu autoestima, tu seguridad, de quién eres realmente, para poder vivir una vida de paz, te invito a agendar una sesión conmigo si quieres iniciar este proceso acompañada. Y si lo quieres hacer por tu cuenta, enhorabuena por estar aquí. Gracias por darle like a este vídeo simplemente con tu presencia. Te invito a que te suscribas al canal si te interesa este tema. Y te mando un besito enorme. Nos vemos en la próxima.